Bien, muy buenas tardes. Queremos agradecerles a ustedes por esta invitación para nosotros presentar junto al doctor Juan Pablo Catalán la conferencia que lleva por nombre Liderazgo Pedagógico desde la Sala de Clase Universitaria, en el marco del 13º Simposio Internacional de Educación y Cultura y el cuarto Taller Internacional de Evaluación Educativa y Acreditación para la Educación Superior. Junto con Juan Pablo, queremos presentarle a ustedes algunas reflexiones fundamentalmente sobre el liderazgo pedagógico desde la sala de clase. Hemos revisado dos perspectivas. Una primera perspectiva que es de carácter institucional, una mirada macro, ¿ya? Una mirada macro transformadora, por cierto, que se vincula, que se relaciona con las políticas públicas, en particular que se han generado en nuestro país, en Chile, como referencia para dar esta valoración, esta apreciación sobre el liderazgo pedagógico. Junto con ellos, creemos que es necesario, y acá hacemos una vinculación directa, respecto a las competencias pedagógicas y competencias personales de los docentes que se desenvuelven en docencia universitaria, llegando al centro de nuestra reflexión en tanto las estrategias, la didáctica, a partir de dos elementos centrales que nos permiten resignificar el paradigma en el cual hoy día estamos desde la individuación y socialización tan necesaria para comprender la evolución de nuestros estudiantes. Para finalmente terminar con algunas propuestas sobre los desafíos del liderazgo en el aula de educación superior. Estos son los elementos que nosotros vamos a presentar hoy día en esta conferencia. A partir de ello, el primer elemento tiene que ver con hacer una mirada desde la transformación, ¿ya?, de los procesos en educación superior. Una mirada macro. Efectivamente, para el caso chileno, también para algunos casos en Europa y también en América Latina, efectivamente distintos organismos internacionales han jugado un rol fundamental a la hora de mirar los procesos de desarrollo de los países donde la educación superior juega un rol clave. Por una parte, tenemos algunas apreciaciones de la OECD, del Banco Mundial, y por qué no decirlo también, relevar el proyecto Turing en cuanto a distintas líneas de acción que se han plasmado en el ámbito de la educación superior. Además de aquello, miramos la transformación desde una perspectiva, desde un enfoque, no solamente el transformador en sí mismo, sino que también desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad. Estamos ciertos que un liderazgo debe ser transformador y debe también asegurar la calidad en tanto proceso formativo, ¿ya? Y por esa razón que desde las políticas públicas que en los últimos años se han establecido en Chile, se ha dado una remirada de estos procesos de calidad. Tercero, efectivamente, es relevante en esta transformación aquellos mecanismos que permiten el aseguramiento de la calidad, desde una perspectiva curricular, desde una perspectiva de la promoción de los aprendizajes para la vida, ¿cierto? Y, por qué no decirlo también, valorando permanentemente en un continuo el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Esta transformación sin duda se enriquece cuando tiene como base la política pública en educación superior, para el caso de Chile, distintas modificaciones que van a dar un mayor sentido, una mayor integración a la normativa en educación superior, aquello en parte también con una nueva configuración jurídica de la educación superior a partir de la conformación de la Subsecretaría de Educación Superior y también de la Superintendencia de Educación Superior. Todo aquello en el marco de la Ley 21.091, que permite también, a partir de otras modificaciones con la Ley 21.186, llegar a los nuevos criterios estándares para el aseguramiento de la calidad en los procesos de acreditación. ¿Ya? Finalmente, estos elementos van a permitir promover aquellos aspectos que siempre están en juicio, en discusión en la educación superior y también en el sistema educativo en general, que tiene que ver con atención a la diversidad en un contexto de interculturalidad, ¿cierto?
en un contexto de perspectiva inclusiva, por cierto, donde el aprendizaje está centrado en el estudiante, pero también con la intención de poder decir que un aprendizaje para todos. Bien, entonces estos son los elementos que nos permiten hacer una apreciación de valorar efectivamente la transformación que se produce en educación superior. Aquello nos permite ir haciendo algunas bajadas desde lo macro, lo meso y lo micro. ¿Ya? Respecto a esta mirada más bien de meso, efectivamente relevar el sentido y el rol de la docencia, es decir, el rol del docente en educación superior respecto de lo que significa poder llegar a un aseguramiento de la calidad. ¿Ya? Efectivamente, en esta mirada, el docente en el aula, o bien dicho, en el aula y fuera de esta, debe apreciar, debe mirar necesariamente cómo se mueven en las dinámicas de los procesos de aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Es parte también de los procesos de autoevaluación y acreditación que son tan necesarios hoy día en las instituciones de educación superior. Juega un rol importante ya en los procesos de estandarización y la armonización desde la sala de clase, muchos otros desde la gestión, ¿ya? De tal manera de promover un currículum basado en resultados de aprendizaje, porque creemos que la idea de resultado de aprendizaje es mucho más amplia, mucho más rica y permite confluir a modelos que están por capacidades, modelos que están por competencia, etcétera, ¿ya? Y finalmente, dos elementos que sin duda son parte del sentir hoy día de la educación superior del contexto universitario, que es la implementación de créditos transferibles, que efectivamente nos permite dar un orden a ciertos procesos, los planes de estudio, el marco de cualificaciones y metaperfiles que están en vías de desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, nos hace una primera pregunta para hacer una bajada preliminar. ¿Cómo organizamos la docencia desde la política de aseguramiento de la calidad? Primero es importante poder visualizar el diseño curricular, ¿ya? Su matriz de tributación, los programas de asignatura. Ahí hay primeros dispositivos curriculares. Segundo, cómo viene esta bajada respecto a los créditos transferibles y los resultados de aprendizaje. Cómo van conversando en este diseño que está fuera del aula, pero que tiene un impacto directo al interior del aula a partir de este rol y sentido del docente, ¿ya? Y por otra, importante, cómo estos elementos o estos dispositivos curriculares que permiten este aseguramiento conversan con el tipo de estudiantes, con la flexibilidad curricular, con el intercambio estudiantil y finalmente con el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. A partir de aquello, efectivamente, es importante que nosotros podamos hacer una mirada desde el liderazgo, ¿ya? Pero este liderazgo lo centramos nosotros desde el aprendizaje y el estudiante. Si estamos hoy día, estamos desarrollando nuestras ideas a partir de un paradigma basado en el estudiante, es decir, donde el aprendizaje juega un rol relevante, efectivamente este aprendizaje parte del estudiante debe tener una transferencia fundamental desde el liderazgo que sostiene el docente. Entonces, yo diría que ahí se produce una triada entre aprendizaje, el estudiante, docente y el liderazgo, ¿ya? Todo aquello en un contexto que es necesario remarcar en términos de la evolución, en tanto individuación de nuestro estudiante, los procesos de interacción que se empiezan a producir en la sala de clase y fuera de esta, que llevan a la socialización y al aprendizaje finalmente. Bien, aquello en un marco del desarrollo de competencias respecto del docente y aquellas implicancias que significan estar trabajando o no perder de vista aquellas competencias tanto del docente por una parte, competencias pedagógicas como decíamos, y por otra, aquellas competencias que el estudiante debe alcanzar en un perfil de egreso.
Bien, entonces estos elementos nos parece a nosotros que son fundamentales porque tienen que ver con otros aspectos que también se colocan en juego en la sala de clase, que tiene que ver con aspectos desde la investigación que desarrollamos los docentes y cómo vamos transfiriendo nuevo conocimiento a partir de las especialidades y la formación de nuestros estudiantes. Lo anterior, efectivamente, se relaciona, se vincula con esta mirada de este nuevo paradigma o cómo vamos evolucionando de un paradigma de la enseñanza a un paradigma del aprendizaje. ¿Ya? Un paradigma de la enseñanza donde colocan el centro al docente y varios elementos más bien tradicionales que nos tocó en algún momento aquellos que nos formamos en ese paradigma, ser parte y comprender ciertas lógicas para trasladarnos a un paradigma centrado en el aprendizaje, donde existe una visión holística del proceso, donde existe una mirada de comunidad de aprendizaje, donde efectivamente hay una valoración distinta de los procesos formativos, evaluativos, ¿ya? Y finalmente donde el centro de cada uno de los procesos que desarrollemos como docente en el aula tienen que ver con el estudiante. Una vez comprendidos estos paradigmas y esta mirada macro de lo que hoy día entendemos de la transformación en educación superior, ya en la sala universitaria y desde la política pública, para el caso chileno es importante señalar que el año pasado, el 2021, se plantearon nuevos criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación, donde nosotros queremos relevar una dimensión que nos parece súper importante, que es la dimensión docencia y resultado del proceso formativo. ¿Por qué es importante esta dimensión? Fundamentalmente porque tiene cuatro criterios que cursan todo el proceso formativo, que involucran al docente y tienen efecto, impactan en la sala de clase, que es donde nosotros en el segundo momento vamos a explicar algunos elementos junto con Juan Pablo. El primer criterio tiene que ver con el modelo educativo y el diseño curricular. Fíjense que lo dijimos anteriormente, como es importante el modelo educativo, el proyecto académico de la institución, ¿ya? Cómo este proyecto académico conversa con el diseño curricular, desde qué perspectiva estamos mirando el currículum de las especialidades para la formación de los futuros profesionales, todo aquello cómo juega en la sala de clase los procesos y resultados de enseñanza-aprendizaje, cuáles son las didácticas, cuáles son las estrategias que hoy día estamos desarrollando, qué tipo de cuerpo académico tenemos, cuál es su preparación, cuáles son sus especialidades, etcétera. Todo aquello para poder confluir en un docente, ¿ya? Investigador y que promueva siempre un proceso formativo, inclusivo, diverso para todos los estudiantes. Aquello nos permite levantar una pregunta, ¿ya? Que estamos nosotros haciendo un estudio con Juan Pablo que también nos va a permitir poder responder varias interrogantes que uno se plantea. Esta interrogante principal es la siguiente. ¿Cómo se entiende la dimensión de la docencia y el proceso formativo desde los criterios estándares de calidad para el desarrollo de la docencia y el proceso formativo? Es decir, ¿cómo juegan, cómo se involucran? A partir de aquello y de esta mirada macro, dejo con ustedes a Juan Pablo, que va a hacer una bajada meso-micro del liderazgo docente en el aula. Juan Bien, Pablo. muy buenos días, buenas tardes. Un gusto para nosotros poder compartir esta experiencia en este congreso y efectivamente queremos entrar un poco al tema central del liderazgo, sobre todo para ir desmitificando ciertos puntos que han estado desde una gestión tradicional, entendiendo el liderazgo solamente a niveles macro, mezzo, como los hablaba Alejandro. Hoy día las nuevas políticas, los nuevos cambios de paradigma que han llevado a la educación superior han obligado que el docente tome un rol primordial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, este cambio pasa porque el docente tiene que ser desde un docente que enseña a un docente que genere
un aprendizaje, facilitando ciertos procesos. Cuando hablamos de este cambio de paradigma, hablamos principalmente que el docente se nos transforme en un líder. Por lo tanto, como podemos ver en este punto, hoy día netamente buscamos un profesor que tenga innovación. Hoy día los nuevos contextos educativos que están centrados en el estudiante para que el alumno aprenda, obligan a que el docente tenga que generar distintas experiencias para que el estudiante aprenda de acuerdo a su propio entorno, su propio contexto, y vaya desarrollando las habilidades, los conocimientos y las actitudes que necesita para poder desarrollar las competencias para el campo ocupacional. Es por ese motivo que hoy día este nuevo paradigma busca un profesor que sea innovador. ¿Y qué principalmente se busca en un profesor innovador? Se busca de un docente que pueda usar tecnologías para que habilite el aprendizaje. Esto nos referimos principalmente a que el docente tenga que manejar no tan solamente herramientas tecnológicas, sino que también una didáctica para desenvolverse en entornos virtuales. Esto lleva a que hoy día los procesos de aprendizaje tienen que involucrar procesos con recursos innovadores. Cuando hablamos de recursos innovadores, nos hablamos principalmente de distintas metodologías, de distintos escenarios de aprendizaje que no sean tan solamente una sala de clase, sino que involucre también lo que tiene que ver con simuladores, con espacios que sean pedagógicos para poder ir desarrollando las competencias. Esto lleva principalmente que hoy día el aprendizaje tiene que ser situado y contextualizado, con un profesor que vaya involucrando ciertos proyectos a mediano plazo, a largo plazo, y que vaya principalmente ir generando escenarios que sean atractivos para que el alumno aprenda haciendo. Pero toda esta reflexión que nosotros vemos del cambio de paradigma nos lleva a ver a que hoy día necesitamos un docente que esté preparado para este nuevo contexto. Y esto involucra que hoy día el docente universitario tiene que tener ciertos saberes que van más allá del conocimiento disciplinar del programa que le toca transmitir. Hablamos principalmente de que hoy día la necesidad de tener un conocimiento sobre la pedagogía, manejar distintas estrategias, conocer el currículum y los programas que tiene que enseñar. Y esto nos lleva principalmente a entrar en una secuencia didáctica donde entendemos el acto didáctico no tan solamente como la relación del profesor con el alumno, sino que hablamos de una relación del profesor con el currículum, con el alumno, con una interacción pedagógica. Y esto nos lleva principalmente que hoy día esta nueva globalización, este nuevo siglo XXI, nos demuestra que el aprendizaje no solamente ocurre desde la parte sincrónica, sino que también el aprendizaje involucra desde entornos virtuales. Y esto lleva principalmente a un aprendizaje situado. Y este aprendizaje situado nos obliga a que el docente universitario tenga que conocer las historias de vida, los contextos, los estilos de vida de los estudiantes, los estilos de aprendizaje, y eso principalmente se vuelve en lo importante de que hoy día hablemos que el docente no tan solamente tiene que dominar el currículum de lo que enseña, sino que también tiene que tener un conjunto de saberes pedagógicos, lo cual lo lleva a hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Esta temática nos lleva principalmente a poder ir reflexionando sobre la importancia de lo que es hoy tener competencias docentes en los contextos universitarios. Si vemos la siguiente diapositiva, nos va a ir un poco conceptualizando de que hoy día tenemos ya una aproximación a que ser un docente universitario y que involucre con ser un líder transformador implica no tan solamente tener dominio conceptual, sino que también un dominio procedimental y un dominio, sobre todo, actitudinal. Y frente a esto, nosotros, de acuerdo a las distintas dimensiones del saber, hemos establecido 4 dimensiones donde se podría ver los actuares que tiene hoy día el docente universitario, principalmente en cómo gestiona el conocimiento. En esta facultad del aprender a aprender, podemos ver que el docente tiene que analizar métodos, estrategias y procedimientos para construir el conocimiento, pero también debe saber y hacer, orientar el proceso de la construcción del conocimiento mediante el uso de diferentes estrategias de aprendizaje, pero también desde la parte actitudinal, promover el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Sin embargo, el aprender a aprender no es todo lo que se busca hoy día dentro del saber pedagógico, sino que también se busca el aprender a hacer, solucionando problemas. ¿Y qué importa frente a estos puntos? Dentro de que el profesor hoy día tiene que buscar la transposición didáctica de cómo este saber sabio, bajarlo a un saber pedagógico. También involucra en que el docente universitario
tiene que orientar el proceso siendo dinámico. Y esto apunta sobre todo a la capacidad de autorregulación, a la metacognición, pero lo actitudinalmente también actuar con respeto hacia la innovación. Y cuando hablamos de este punto, una competencia pedagógica es el aprender a hacer. Y en este experimentar, hoy día el docente universitario del saber tiene que aplicar métodos, estrategias y procedimientos. Tiene que también desarrollar, a orientar el proceso de aprendizaje. Y dentro de lo actitudinal, tiene que actuar con comprensión, inclusión e interpretación, entendiendo hoy día en la diversificación, en el tema de hoy día la educación superior, tiene que atender a la diversidad. Y esto nos lleva principalmente a un aprender a actuar. Cuando hablamos del aprender a actuar, aprendemos que hoy día el docente universitario tiene que traspasar desde la sala de clase en la importancia de generar desde su propia práctica una transformación y que esa transformación sea a partir de la investigación-acción, aplicando, sobre todo en el hacer, un proceso de aprendizaje que sea cooperativo y colaborativo, formando comunidades de aprendizaje, en la importancia del aprendizaje colaborativo. Y esto nos lleva desde el punto actitudinal que hoy día el profesor universitario tiene que actuar con una ética profesional frente a los nuevos retos que nos está enfrentando el sistema. Como podemos ver, hoy en día el ser un docente universitario implica el tener una gran cantidad de saberes, saberes que como sabemos que son complejos y se van articulando entre el saber, en el hacer y en el ser, podemos concluir que hoy día son las competencias que se necesitan actualmente para ser un profesor universitario. ¿Esto qué implica? ¿Qué desafío nos deja? Nos deja que hoy día, de acuerdo al paradigma en que estamos trabajando, hoy día la educación superior tiene que mostrar a los alumnos diferentes experiencias de aprendizaje. Y aquí nos damos que principalmente el profesor tiene que ir liderando pedagógicamente desde la sala de clase. Y este liderar desde la sala de clase implica que la didáctica tiene que tratar de implementar ciertas metodologías que sean activas y donde el estudiante pueda demostrar que está aprendiendo por medio del hacer. Y aquí nos damos cuenta que en este cambio de paradigma hoy día surge la necesidad de involucrar distintas metodologías. Podemos ver, como tenemos acá en la presentación de PowerPoint, que han tomado muchas fuerzas ciertas metodologías para poder trabajar en la educación superior. Tenemos el método de caso, con un proceso reflexivo entre la teoría y la práctica para poder resolver problemas en los estudiantes. Tenemos la importancia del aprendizaje basado en la investigación, donde hoy día el alumno tiene que aprender haciendo de una manera colaborativa, de una manera autónoma y en equipo, ir trabajando ciertos problemas. Tenemos metodologías activo-participativas que van desde el aprendizaje basado en proyectos. Hoy día tenemos con mucha fuerza que el estudiante trabaja con pequeños grupos resolviendo problemas. También tenemos el aprendizaje cooperativo, lo importante es que los alumnos puedan tomar notas, resúmenes, sobre todo en trabajos en grupo, haciendo debates con trabajo en pares, trabajo en triadas, trabajo en cuadrillas, y eso lleva principalmente a una temática bien importante, sobre todo en el ámbito de la salud, a que el alumno antes de entrar al campo clínico entre en la simulación, un aprendizaje grupal que permite que los estudiantes desarrollen procesos empáticos, pero siempre bajo un trabajo de roles. Hoy día también la misma pandemia nos demostró con gran fuerza la importancia del aprendizaje invertido, donde los alumnos tienen que hacer una reflexión previa que muchas veces está a disposición desde un aula que está en una temática asincrónica y desde ahí los estudiantes participan, cooperan, reflexionan para hacer un aprendizaje mucho más activo y que el estudiante con el profesor puedan ir reforzando ciertos elementos más trascendentales. Y sobre todo con esta articulación entre la universidad, la comunidad y también netamente el estudiante, nos hemos dado cuenta que están entrando con más fuerza en los últimos años fuertes temas más de trabajo, de aprendizaje más servicio, que es una propuesta educativa que combina que el aprendizaje surca también en la comunidad, con un proyecto que está articulado donde los participantes se involucran de acuerdo a las necesidades reales de un contexto y desde su disciplina y desde su campo disciplinar aportan para poder resolver esta situación. Podemos ver con estas sinfín de metodologías activo-participativas que hoy día tiene que cambiar el rol del profesor, que hoy día el profesor universitario tiene que entrar en un proceso de reflexión que lleve a su transformación. Por eso podemos ver que una de las grandes exigencias que tiene hoy día este cambio de paradigma, donde demuestra que la educación superior tiene que ir genera hoy día que los profesores
dentro de su práctica universitaria se incorpore a una comunidad de aprendizaje y que dentro de esa comunidad de aprendizaje generen un proceso de reflexión donde puedan seleccionar una problemática, la puedan describir, la puedan analizar y valorar para entrar en la reconstrucción de la práctica. Y esto nos damos cuenta que va a llevar principalmente a un ciclo de aprendizaje experiencial, donde el profesor, gracias a su proceso de reflexión, a su proceso de investigación, puede ir transformando su quehacer. Y esto nos lleva principalmente a que el profesor, su práctica, la empieza a intencionar, la empieza a reflexionar y empieza a dejar evidencias, cuyas evidencias permiten tomar decisiones para ver qué estoy hablando, si tiene significado, si voy impactando en los aprendizajes de los alumnos. Y aquí podemos ver que efectivamente estos ámbitos demuestran que la importancia del profesor es generar un liderazgo transformacional, un liderazgo pedagógico en la sala de clase, donde efectivamente se articule no tan solamente la docencia, se articula la investigación y se articula también la vinculación con el medio. Pero todos estos cambios, como lo podemos ver acá, no tienen sentido si es que la universidad no se va transformando en su contexto de manera global. Por lo tanto, si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver qué cosa, que hoy día estos liderazgos, para que sean hoy día efectivos, hay ciertos desafíos que tenemos que ver, desafíos que nos llevan principalmente a una articulación, no tan solamente del cambio en el profesor, sino que también de un cambio en las instituciones. Esto implica que hoy día las instituciones se tienen que modernizar en su gestión, tienen que garantizar los recursos para que se produzcan los aprendizajes, tiene que haber un proceso de equilibrio, no tan solamente en los procesos de aprendizaje, sino que también en procesos indagativos en los estudiantes, y eso lleva principalmente a formar profesionales que sean proactivos bajo un modelo de un enfoque por competencia. Pero esto también nos lleva a que hoy día los docentes tengan que adaptarse a este cambio, aprendan a trabajar con diferentes recursos, que aprendan a diversificar la enseñanza de acuerdo a los estilos de cada uno de los estudiantes y que promuevan la constante reflexión. Pero todos estos cambios también son importantes que los alumnos vayan generando conciencia de que están en un paradigma que es diferente. Y eso implica a que puedan tener la capacidad de resolver problemas, que tienen que aprender a trabajar de manera colaborativa y que tengan que también ser capaces de tomar decisiones. Como podemos ir viendo y ya de acuerdo a los tiempos ir cerrando, podemos concluir que efectivamente hoy día la educación superior requiere nuevos desafíos, desafíos por tanto del alumnado, por tanto del profesorado. Pero en esta ponencia queríamos dar a conocer principalmente el rol del profesor en la educación superior, principalmente como un rol que sea profesional, un rol que tenga que no tan solamente tener un dominio de la disciplina que enseño, sino que también tener un dominio de las competencias pedagógicas, para así poder adaptarme en estos contextos de la globalización, que hoy día también el aprendizaje pasa por la sincronía, pero también pasa por la sincronía. Y esto lleva a que hoy día el profesor del siglo XXI necesita desenvolverse en un contexto dinámico, cambiante y con distintos saberes. Saberes que no tan solamente van a promover en el estudiante la adquisición de conocimientos, sino que también van a promover la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, que son las competencias que necesita para insertarse posteriormente en su campo ocupacional. Muchas gracias. Bien, damos las gracias y quedamos atentos para cualquier duda o consulta o reflexión que se pueda generar a partir de esta ponencia. Muchas gracias.